Bueno, vamos a empezar. Que me avisaron que no se van a poder conectar. Eh, Víctor, estuve revisando tu trabajo y te borré algunas cosas. Yo te borré y te convertí tu PDF que me pasaste, convertí a Word. ¿Me escuchas, Víctor? Sí, profe, he visto Bueno, convertí a Word tu PDF y te saqué algunas cosas para que sigas eh, de, lo que es de lo que falta. Sí, realmente ya te falta hacer esa parte que te dije que corrijas. La parte Sí, sí, variable, pues, de variables, variable independiente y dependiente. Y sí, la sí. parte de definición operacional que me vas a hablar de lo que es masaje, masaje deportivo, Ujú, de prevención, sí, esas son las variables con que vos vas a trabajar. Entonces, eso es lo que vos vas a ajá, conceptualizar. Tu justificación dale. está bien como primer párrafo, pero falta agregarlo un poquito más. Vos me hablas de la Bueno, prevención, de la importancia, ¿para qué? Porque hay, qué sé yo, le continúa que existen muchas lesiones a nivel deportivo, en sí, el área de sí, juego, de campo y esas cosas. entiendo. Pero está súper bien tu trabajo. Después sería Ok, más bien formatear y poner dale. cada cosa en su hoja, pero eso ya es formateo, ya es detalle. En la parte de tu introducción también Sí, sí, ok, está muy bien y solamente sería ampliar lo que sería tu sí, planteamiento del problema, que como primer párrafo está súper bien. Ahora, ok. acá voy a compartir para que Jorge vea. No me sale el PDF. No sé si pueden ver esto. ¿Pueden ver el PDF? No, ahora sí. Bueno. Este es el Ahora PDF sí. del trabajo de Víctor. Víctor ya me puso en la parte de la carátula y eso. Yo siempre tengo dos archivos para pasarle. Uno donde está toda la parte de la carátula, de la parte del resumen, de la parte de las autoridades que van a corregir. Así que esto, Víctor, no hace falta que vos hagas porque hay un archivo aparte. Solamente que yo pasé a Alicia para que vea a la directora para ver si vamos a utilizar eh, ese, esa carátula, esa primera página o vamos a modificar. Entonces, por eso todavía no les estoy pasando. Pero ustedes van a trabajar solamente en esa estructura donde yo les mando desde introducción. Entonces, toda esta parte, yo te quité luego, Víctor. Toda esta parte que vos me pusiste. Este también no te va a servir ahora porque esto no se presenta aquí, se presenta más adelante. Y el formato luego de contenido es diferente. Entonces, a partir de acá es lo que está bien tu trabajo, a partir de introducción. ¿Se entiende? Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es cargar cada cosa en cada página que corresponde. En este caso, tu trabajo, Víctor, en sí está todito seguido, ¿viste? Está todo, tu formulación de hipótesis está bien, solamente que las variables hay que poner dependiente y después la definición operacional y es con lo que vos vas a trabajar. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, sí. Ahí en variable y en esa justificación lo que tengo que ampliar un poco más. Sí, así mismo es. Bueno, entonces, como estaba mostrando, después yo lo que hice, cuando ustedes me pasan sus trabajos, acá no es, ay, cuando ustedes me pasan su trabajo, tienen que pasarme en Word, porque en PDF ya no se puede modificar. Entonces, conviene más que me pasen en Word para que yo pueda modificar y volver a pasarle el archivo, porque si no tengo que estar convirtiendo el PDF a Word. Y Víctor, ¿qué tal vos con tu trabajo? A mí me decís, profe, Sí, perdón, ¿cómo? Víctor, quise decir Jorge. ¿Qué ¿Qué, tal, profe? Jorge? ¿Qué tal está con tu ¿Todo trabajo? bien? Sí, yo te pasé hoy y me dijiste. Sí, no, Entonces el otro. pero el que yo te dije que está, pero seguís trabajando en eso. Sí, yo te envié para que me corrijas.
Bueno, Yo más o menos como entendí, te pasé. Hice todo y te pasé. A ver cómo, si me corregía y me, para que yo pueda hacer algo. bueno, escribime un poco, Jorge Sánchez, ¿verdad? Sí. Sí, Ah, sí, 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 sí. Este es el que he visto en PDF. sí. No, y casi el mismo formato que... Ah, pero vos haces con Víctor, ¿verdad? No, yo hago con ninfa. Ah, con Ninfa. Ah, sí, este del Sí. esguince, sí, 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 sí. Y la misma cosa. Planteamiento del problema, formulación, qué importante es conocer la realización. ¿Y qué tratamiento vos utilizas para esto, Víctor? Jorge, perdón. Para el 15, Sí, ¿qué vas a utilizar para evitar esto? para evitar. Y sí, viste que vos vas a trabajar sobre eso. ¿Qué vas a hacer? Acá podemos poner qué tan importante es conocer y aplicar técnicas de tratamiento en luxaciones y esguince y minimizar las posibles consecuencias por falta de dicho tratamiento. Sí, ¿Cómo, ese ya cómo? entra en... No, y ya sé, porque acá vos me hablas de tratamiento. ¿Qué, por Sí, ejemplo, harías? ¿Qué tipo de tratamiento para evitar este tipo de situación? y la sobrecarga, profe. Perdón que estoy Sobrecarga. manejando, profe. Ah, bueno, te estaba poniéndolo en rojo, pero bueno, a decir en qué parte vas a ver, porque acá me hablas de lo que es conocer, ¿verdad? Que evidentemente un jugador tiene que conocer sobre esos tipos de lesiones, pero acá podemos hablar de tratamientos. ¿Y qué tipo de tratamiento Sí. utilizaría? Yo, por ejemplo, normalmente, profe, Acá para no, empezar, un ratito, profe. Para empezar, eh, se le hace una analgesia, profe. Analgesia, reposo. pero eso ya voy a Luego, hablar para cambiarte un poco esa parte contigo, porque vos pues acá me hablas. ese es mi, vos me decís para hacer el tratamiento. ¿Cómo voy a hacer? Ya no, sí, no. No, sí, pero yo pues quiero, o sea, quiero globalizar, o sea, qué es lo que Globalizar. vos querés, o sea, quiero saber qué es lo que vos querés lograr. Sí me vas a hablar de tipo de lesiones en el campo, ¿verdad? En el campo de juego, que se suele dar mucho, ¿verdad? Por no hacer El el famoso esguince, precalentamiento, ¿verdad? Que, precalentamiento, que hay una estiramiento, sobrecarga, precalentamiento. claro, y a eso pues yo me refiero, no sé pues cómo ustedes le Ah, ya, llaman, ya, ya, ya. ¿entendés? Porque, ¿qué Ya pasa? Un entiendo, entiendo, jugador que entiendo. no hizo el precalentamiento antes, evidentemente se va y le puede agarrar una contractura muscular o un desgarro, Sí, ¿entendés? Esos tipos son los más frecuentes que suele ocurrir en jugadores que no hacen, por ejemplo, el precalentamiento antes de entrar al campo de juego, ¿verdad? sí, en el caso Ah, de 15, por ejemplo, profe, o sea que vos te referís, por ejemplo, al estiramiento, y por eso es lo que se da, para prevenir eso, se hace un buen estiramiento, un calentamiento, movimiento de articulaciones, para preparar la zona, ¿verdad? entonces, entonces hay que cambiar tu tema, porque vos podés tener acá el 15 y luxación que está bien. Claro, Entonces tenemos que ver, puede ser mecanismo de prevención para evitar lesiones de los jugadores en la primera categoría de la escuela de fútbol tal, algo así, ¿entendés? Y, o sea, como título, tu tema puede seguir esa ilustración. Como título pues tenemos que sí, ver, ¿entendés? Mecanismo de prevención podemos hacer, pero ese mecanismo de prevención. sí, eso voy a leer bien y después te voy a escribir para que me puedas explicar mejor, porque esa pues no es mi área. Ustedes pues conocen porque ya están en eso, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer, porque viste que vos me pones, yo sé, pero tenemos Yo que te buscar, puse, como decir, global, ¿verdad? sí. No, no especifique. No, esta me hablaste de forma general, entonces Sí, lo que tenemos que cambiarte es el título de tu trabajo. Entonces, mecanismo de prevención de lesiones
en jugadores y ahí le hablamos en el tema de esguince y luxación. ¿Me entendés? Sí, ahí entonces Ahí pues vos querés cambia que la cosa. hable, ahí cambia, claro. Entiendo, entiendo. Bueno, Porque yo te bueno. hablaba en general, pues. Bueno. Te voy a modificar cuando termine la clase porque hoy ustedes ya hablaron de lo que es la idea de la investigación, que ya tienen la idea. Sí. Hablamos la clase pasada sobre la hipótesis y hoy lo que vamos a hablar es la parte de marco teórico, que esto es parte conceptual más o menos para que puedan manejar para seguir haciendo. Pero ustedes ya lo hicieron y estaba leyendo, hay algunas cosas que hay que ampliar, pero eso vamos a hacerlo en el 2. ¿Se entiende? Bueno. Porque este pues es algo Oh, así, ¿cómo decirte? Una pincelada de lo que va a ser el trabajo. Porque en el 2 ya se presenta ya, todo, ¿entienden? ya entiendo. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que Sí, sería la... profe, Sí, vos me podés corregir entonces ahora sí, y en el sí, privado me envía, sí. Ahora voy ¿verdad? a leer todo lo que es tu marco teórico para que yo pueda entender, entonces para que yo pueda eh, Más o puntualizar que, menos guiarme, ajá, sí, guiarme para para que guiarte. vuelva. Sí, así eh, mismo, Jorge. Entonces, cuando termine la Dale, clase, profe. voy a leer bien pero está bien lo que me Sí, presentaste, solamente que tengo que dar a transformar, porque tipo sí, profe, sí, entiendo. la misma estructura que me Sí, pasó Víctor, pues, hay bueno, cosas que tenemos que cambiar. bueno, profe, bueno, profe. Bueno, Igual, mañana, no, y voy empezar a leer esto y voy a anotar, porque yo me manejo por cuadernito y después voy a quitar la idea de cómo va a ser tu título de tu trabajo. bueno, profe, bueno. Por eso es que yo les pregunto qué dieron con con la profe Wilma, qué tipo de tratamiento, qué tipo. En tu caso, por ejemplo, no, eh, puedes tener la patología, entonces en tu caso lo que vos vas a hacer es tratar. A ver, Eh, pero por Bueno, eso bueno. lo que no sé bien ya de se que ve. podemos hablar de mecanismo de Otro prevención no. o tratamiento, Prevención. No, mecanismo de no, prevención o otro más. directamente hablar sobre tratamiento, ¿entendés? Eh, Tratamiento. Dale, profe. qué tipo de tratamientos podemos utilizar en jugadores con patología de luxación y esguince. ¿Se entiende? Ese es otro otra vez, ¿entendés? ¿Viste que cómo cambia la Sí, situación? sí. Bueno, Jorge, entonces Cambia voy porque a, cuando... sí, sí. claro, entonces lo que voy a hacer es voy a leer bien y mañana de tardecita te paso la corrección. Dale, profe. Vale. Está, bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de de lo que es la elaboración de un marco teórico. Se puede ver, pero así en líneas generales, gracias a Dios que lo ustedes estaban más completos de lo que de lo que me están pasando, oh, Dios mío. Por lo menos de ustedes ya de un 100% está un 80%. Bueno, esta es la unidad, en realidad la unidad número 3. Vamos a hablar de lo que es el marco teórico y la elaboración. Como saben, el marco teórico es una recopilación de todas las informaciones que yo puedo quitar de fuentes primarias o fuentes secundarias para poder realizar mi trabajo de investigación. Una vez planteado el problema de estudio, para que el problema lo tienen bien definido ustedes, es decir, cuando ya se posee los objetivos y preguntas de investigación y cuando además se han evaluado su relevancia y factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, o sea, sustentar con mi marco teórico mi trabajo en sí. Etapa que algunos autores llaman elaborar el marco teórico. Ello implica analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. Entonces, eso sería lo que es el marco teórico. El marco teórico es la sección principal del marco de referencia, o sea, la referencia de mi trabajo en sí. Proporciona los instrumentos conceptuales necesarios para dotar al proyecto de investigación de una base teórica sólida. Es la exposición y análisis de la teoría o grupo de teorías que sirven como fundamento para explicar el fenómeno de estudio e interpretar los resultados de una investigación. La elaboración del marco teórico implica
Analizar y exponer teorías de investigación y antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? En líneas generales, su función principal es reunir toda la información que se tenga sobre el tema que yo estoy investigando, que será el marco de investigación. También permite advertir las innovaciones o novedades con respecto a los antecedentes o a la bibliografía del tema en sí. Cuando se tiene planteado el problema de estudio, es decir, que se poseen objetivos y pregunta de investigación, y cuando además se han evaluado su relevancia y la factibilidad de que si se puede o no hacer el trabajo en sí. El siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, etapa que algunos autores lo llaman elaborar el marco teórico. 6 funciones principales del marco teórico. 1. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. 2. El efecto al acudirlo a los antecedentes. Nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación, qué tipos de estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué lugar se han llevado a cabo, qué diseños se han utilizado. Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Conduce el establecimiento de hipótesis. En este caso ustedes tienen ya su hipótesis, porque lo que quieren saber es si con un correcto tratamiento podemos evitar lesiones, ¿verdad? Que más tarde habrán de someterse en una prueba en la realidad. Por eso es que yo les pedí que vean dónde van a hacer su trabajo, porque ustedes tienen que quitar fotos haciendo las técnicas o el protocolo que van a utilizar para prevenir dicha situación, porque esa es la evidencia del trabajo. Ustedes hacen el trabajo, por eso es que yo les digo que me pongan en qué lugar van a hacer la parte práctica, porque ustedes tienen que tener fotos, tienen que conseguir un lugar y tienen que trabajar con jugadores. ¿Se entiende esa parte? No es que van a hacer Sí, todo así. profe, sí, profe. No es que van a hacer Sí, una investigación de gabinete. Sí o sí hay que quitar la fotito, o sea, tienen que, si tienen algún amigo que tiene un club y que cuando hay partido ustedes puedan irse y quitar la foto así trabajando, porque eso es la evidencia. Bueno, inspira nuevas sí, sí. líneas y áreas de Sí, investigación. profe. Ok. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Esa es la función del marco teórico. ¿En qué consiste la revisión de literatura? Bueno, una vez que ustedes hayan descargado todas las, eh, todo lo que es la referencia con respecto a su tema, ustedes tienen que revisar qué es lo que van a utilizar, eh, qué es lo que le va a servir y qué información es lo que ustedes pueden extraer de cada autor. La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, de dónde se debe extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año se publican en diversas partes del mundo miles de artículos, revistas, periódicos, libros y otras clases de materiales en el área del conocimiento. O sea, siempre la información se va modificando, por eso es que yo les dije que van a quitar la información de muchas partes y solamente los que les sirven van a utilizar. Si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay 10.000 posibles referencias, es evidente que se deberán seleccionar solo lo más importante y los recientes. ¿Qué es la detección de la literatura? La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía, que serían las referencias, y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información para poner dentro de nuestro trabajo, que es necesaria para qué? Para enmarcar nuestro problema de investigación. ¿Cómo elaborar un marco teórico?
Primeramente debemos tener los antecedentes de la investigación, que son aquellas investigaciones realizadas anteriormente y que guardan relación con tu problema de estudio. Es decir, recurrimos a investigaciones ya hechas con anterioridad. Bases teóricas: reúne un conjunto de conceptos y modelos que constituye un enfoque determinado que explican el problema planteado. Y las bases conceptuales, ¿verdad? Que son los conceptos, por ejemplo, de lo que sería masaje deportivo, eh, que son los miembros inferiores. En el caso de Jorge sería que una luxación, que un esguince. Esas serían las bases conceptuales, que son aquellos significados precisos de los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema formulado. Identificar los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de la investigación. Esto dependerá de la naturaleza y las características del problema que yo me planteé en mi trabajo, y deberán explicar las interacciones de las variables de estudio, que son las variables dependientes y las variables independientes. Consultas bibliográficas sobre los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de la investigación, dependiendo del tipo. Podrás revisar aspectos teóricos, conceptuales o legales que posibiliten de un conocimiento amplio del tema. Analiza minuciosamente la bibliografía, tomando apuntes donde puedas hacer tus propias interpretaciones de la teoría. Finalmente, es momento de redactar. Por ello, considera que la redacción del marco teórico consta de dos etapas. 1. Exposición detallada de la teoría que se utiliza para definir el problema de investigación. En esta etapa se debe presentar las teorías y hacer referencia a los autores y al contexto intelectual en que surgieron estas teorías. Debe ser preciso en el uso de la terminología y en mostrar la relación de los conceptos entre sí. Utiliza las citas textuales y bibliográficas, buscando dejar en claro la reflexión del autor. Interpretación del problema bajo los términos de la teoría, que sería en esta etapa se debe describir y comprender el fenómeno de investigación, buscando enfocar el problema desde sus elementos y relaciones. Así podremos hallar la naturaleza de la investigación. ¿Cuáles son los objetivos del marco teórico? Los objetivos del marco teórico son: reúne teorías, conceptos, antecedentes que ayuda a comprender y encuadrar la investigación, para que la persona quien lea el trabajo ustedes puedan entender de qué ustedes están hablando. Determina los rasgos innovadores de la investigación y sus partes frente a la bibliografía ya existe y a los trabajos que la anteceden. Ubica dentro de un marco teórico de referencias conceptuales y teorías el problema del que se ocupará la monografía. Brinda al lector definiciones y conceptos útiles para que pueda adentrarse en el cuerpo del trabajo de investigación, y justifica la elección metodológica conceptual e instrumental que se tuvo para realizar el trabajo o el estudio. La estructura de un marco teórico: tenemos antecedentes de la investigación, que ya hablamos, los conceptos teóricos, los antecedentes de la investigación, que consiste en la búsqueda, la recompilación y análisis en las distintas fuentes de información, de las investigaciones previas que se hicieron sobre el problema de interés. Esto permite conocer el estado actual de la temática y lo que se conoce al respecto. En este apartado se deberán comentar y explicar todos los datos, haciendo referencias explícitas y concretas a los antecedentes que existan y explicando el diferencial o aporte que se realizará en la investigación en la que se trabajó. Los conceptos teóricos, como ya vimos, consisten en un glosario terminológico y conceptual necesario para comprender el desarrollo de la investigación, en el que se explica que los autores y los libros sirvieron para enmarcar conceptualmente la investigación y que servirán como soporte a la hipótesis. Punto de vista, procedimientos o razonamientos que expongan el trabajo, y se emplean citas, referencias y explicaciones según resulte necesario en cada caso. Acá tenemos, por ejemplo, un trabajo de investigación, el impacto positivo de la inmigración brasilera en el siglo XIX en la gastronomía del barrio de Montparnasse en París. Bueno, este es un ejemplo de marco teórico, porque acá lo que va a hacer la tesista es buscar información sobre el impacto positivo de la inmigración de los brasileros en la gastronomía en un barrio de París.
El primer paso se debe explicar la problemática a abordar, o sea, de por qué la gente está inmigrando en otro país extranjero para dedicarse a la gastronomía y no en su país, por ejemplo. Abordar y lo novedoso del enfoque propuesto. Para esto debe realizar previamente una investigación exhaustiva para determinar si existe algún trabajo de otro autor que haga un abordaje idéntico o muy similar al tema que yo estoy buscando. En el caso de que no exista, la investigación resultará original y podrá ampliar el campo del saber, por lo que puede llevarse adelante. Posiblemente existan investigaciones que trabajen problemáticas similares o con enfoques que puedan servir de antecedentes para la investigación. En este caso se hará alusión a ellas en el marco teórico. Así se debe hacer investigaciones sobre trabajos que aborden acerca de los rasgos de la gastronomía brasilera, los rasgos y tipos de inmigración brasilera en París. O sea, lo que yo voy a hacer es una investigación de campo sobre la gastronomía brasilera y la inmigración brasilera en París, de por qué están migrando ahora para irse a otro país, ¿verdad? Las características, el estado, la gastronomía parisiana, entre otros. Luego, lo que voy a hacer es acudir a los conceptos teóricos que aludan a la problemática descrita. Allí se enunciarán las teorías o los conceptos más relevantes que ayudarán a plantear la hipótesis y sirvan como guía de la investigación. A partir de la información conceptual recolectada se podrá delimitar la metodología a usar en la investigación, los conceptos referentes a la gastronomía francesa y brasilera, los conceptos referentes a la inmigración brasilera y los rasgos fundamentales del barrio de Montparnasse de París. Los rasgos fundamentales del público consumidor, ¿verdad? De la gastronomía en Montparnasse. Una vez realizada esta investigación y obtenido estos elementos con sus respectivas bibliografías, y referencias obligatorias, se puede comenzar a redactar el marco teórico. O sea, una vez que yo busque, por ejemplo, la metodología que voy a usar, la gastronomía francesa y brasilera, los conceptos referentes a por qué hay mucha inmigración brasilera y los rasgos fundamentales del barrio, ¿verdad? Su gastronomía, cuáles son los rasgos más característicos, descriptivos del barrio de París, ¿verdad? En específicamente esta ciudad de Montparnasse, ¿verdad? Es fundamental especificar y explicar los conceptos teóricos que guiarán los pasos a seguir en la investigación y ayudarán a comprender el problema planteado. O sea, eso es lo que yo tengo que primeramente hacer, buscar mis bases referenciales o bases bibliográficas con respecto al tema que yo quiero abordar, que en el caso de Víctor y de Jorge ya lo tienen gran parte ya desarrollado. ¿Se entiende? Están ahí Jorge, Víctor, Ninfa. Sí, profe. Para que se pueda entender, en este caso, ya revisé el trabajo de Víctor y estaba leyendo más o menos el de Jorge. Ya ustedes ya lo hicieron. Lo que van a hacer en el 2 es solamente ampliar un poquito más lo que es el marco teórico, pero siempre haciéndolo de forma ordenada. Y de hecho que la introducción que me entregaron hoy en el 1, después ustedes lo van a tener que volver a rever porque van a tener que modificar una vez que ustedes hayan concluido todo la parte del capítulo 2 que sería el marco teórico, porque solamente este es una breve reseña y después se modifica. Por eso es que yo cuando ustedes me pasan, yo pongo Víctor, corrección 1 y la fecha. Entonces, cuando ustedes me vuelven a pasar, yo ya voy a poner corrección 2 y la fecha. Entonces, de esa manera yo tengo un archivo de cada uno de ustedes y puedo ver sus avances. No sé si tienen alguna pregunta. Para mí ya está muy claro. Jorge. Sí, entiendo algunas cosas, pero voy a volver a ver porque estoy manejando. Bueno, Jorge, bueno, lo importante es que me escuchas. Voy a pasar esta Sí, sí. grabación en el grupo, ¿verdad? Para que tengan en el grupo, así como la otra grabación de la clase anterior,
porque en la grabación uno estuvimos todos. Entonces voy a Sí, pasar el profe. enlace en el grupo para que puedan ustedes ver nuevamente. Sí, ojalá, profe, porque me gustaría volver a verlo, profe. Bueno, voy a pasar. Y bueno, entonces terminamos. La parte es seguir modificando esa parte y cuando ustedes me vuelvan a pasar, yo ya le doy el ok y ya no se va a tocar nada. Y ahí recién ustedes van a pasar a PDF, no antes. Bueno, profe, bueno, bueno. Bueno, entonces que tengan muy buenas noches, un buen descanso y directamente ahora ya vamos a estar trabajando por WhatsApp nomás, ya ustedes me pasan sus trabajos, pero como dije, en Word o al correo. Pero mejor que me Dale, pasen al WhatsApp, así ya tengo registrado que ustedes me entregan, ¿me entienden? Porque a dale, veces en profe. el Dale. correo se mezcla todo con los otros y así. Y bueno, entonces nos vamos a estar conectando, ya sea por correo o por el WhatsApp. Me preguntan cualquier cosa y vamos a estar revisando de esa forma. Que tengan muy buenas noches. Chao, Víctor. Chao, Lifa. Buenas noches, profe. Buenas noches.